Bueno, pues nada, buenos días a todos. Yo soy Óscar Cifuentes, el presidente de la Asociación Mineros Taurotino. Y continuando con esta saga de webinars dirigidas a nuestros asociados, pues tenemos hoy el privilegio de contar entre nosotros con Antón Malde, que nos va a hacer una presentación titulada Historias de un territorio minero, labores mineras en las tierras de Arzúa y Melide. Pues Antón Malde es licenciado en Geografía e Historia por la sección de Historia Primera, especialidad de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Santiago de Compostela. Él es el arqueólogo director de las excavaciones del Castro de Travesas, en Carral. Se encargó de la redacción y desarrollo del programa museográfico y museológico de la colección visitable de Castro de Travesas, Carral, y asimismo es el director científico de dicha colección. Ha participado como arqueólogo director en diversos proyectos de arqueología social, como Torre de Mouros y Castro de Mayou, en Carnota, o a Penafurada, en Coirós. Y podemos decir que conoce a fondo este territorio debido a que ya dirigió la prospección arqueológica para la evaluación de impacto ambiental sobre el patrimonio cultural del proyecto Touro, ¿no? Y también por los trabajos de prospección y delimitación del antiguo Camino de Santiago a la costa norte y por el estudio de la vinculación del antiguo camino a Coruña-Lalín con las labores mineras de Arzúa. Además, también ha estudiado puntualmente las minas de Asgrobas, en Melide. Ha trabajado en aspectos de minería antigua a través de las catalogaciones arqueológicas de los planes generales municipales de Abegondo y Carral, y tiene publicaciones sobre caminos antiguos, entre ellas, pues, la titulada A Vía Perloca Marítima ao seu paso polo territorio Mariñas Betanzos, que é unha publicación realizada por la Universidade de Santiago de Compostela, polo seu Instituto Universitario de Estudios e Desenvolvemento de Galicia, de IDEGA. E, bueno, sen máis preámbulos, pues imos dar paso a Antón Malde. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar, y muchas gracias a todas y todos los que nos están siguiendo hoy en directo o luego en diferido cuando se grabe. Este trabajo realmente lo iniciamos durante más de un año. Empezó cuando realizamos estrictamente el trabajo de prospección para el proyecto Touro, y lo que comprobamos fue que existía pues, una serie de labores mineras muy interesantes que convenía pues, revisar y compendiar. Bien, la primera sorpresa es que en los clásicos manuales sobre aspectos industriales en Galicia, sobre la Galicia industrial, como este que se muestra en la pantalla, que es un catálogo de Joan Carmona y Jordi Nadal, o sea, dos grandes historiadores del fenómeno industrial en Galicia, la minería, en sentido amplio, está desaparecida. Realmente lo único que se contempla son aspectos tópicos, ya no voy a decir clásicos, sino tópicos como son por una parte el wolframio y por otra parte los lignitos. Aunque los lignitos a día de hoy pues prácticamente prácticamente no, están agotados y fuera de explotación. Y no se relata otro tipo de minería que sí que ha existido. Bien, para la zona de Touro o Pino, quizá en estos últimos 35 años nuestra imagen ha sido esta. Esta foto aérea. Bueno, el caso es que la imagen que tenemos de la minería en Touro Pino, la imagen que tenemos en la cabeza son de los últimos 35 años. Esta es una imagen georreferenciada de las ortofotos o imágenes aéreas que sirve el Instituto Geográfico Nacional, o sea, una entidad pública, al año siguiente del abandono de las actividades mineras o de las operaciones mineras de Río Tinto. Y este es prácticamente el paisaje que tenemos, lo pueden ver. Prácticamente no, hasta hoy en día. La última fotografía aérea de calidad
que aporta el PENOA, o sea, la agencia española que se dedica a esto, del Instituto Geográfico Nacional, es del 2017. Y como pueden ver, la imagen minera pues, está ligada pues, a estas dos grandes cortas, por una parte a la izquierda la de Bama y por la parte derecha a la zona de Rinteiro. Pero esto nunca fue así, nunca fue así. Em, eh, Haciendo una prospección sistemática de todo este territorio, hemos llegado a contabilizar 250 labores mineras. Bien, la zona que hemos establecido o que sí, que establecimos de trabajo es una zona natural comprendida entre los ríos Tambre, que está delimitando la zona al norte, y al sur el río Ulla. Limita al este la sierra de Cova da Serpe, o sea, donde es el límite provincial con Lugo, y al oeste, por poner una delimitación, pues hemos cortado en paralelo, como pueden ver, podíamos seguir hasta el perímetro de la depresión meridiana o podíamos llegar hasta la costa en Serra do Barbanza. Lo que pasa que desde nuestro punto de vista sería pues, una superficie demasiado grande. Bien, la zona en estudio son básicamente dos comarcas, la de Arzúa, que aquí pueden ver, contigua a la de Terra de Melide, y un sector pequeño que es la de Santiago. ¿Por qué Santiago? Luego lo veremos, porque los recursos de las sustancias minerales va a tener mucho que ver con la zona de Pino y Touro. Y para poder entender esta minería o los procesos históricos que aquí se desarrollan a partir de finales del siglo XVIII, tienen que ver mucho con Santiago. Entonces era importante también considerar una parte de esta comarca. Bien, eh, nosotros no nos dedicamos a la especulación, nos dedicamos a los datos objetivos. Entonces, la máxima objetividad es situar en un plano con coordenadas geográficas o cartesianas, tanto da, en un plano bien referenciado lo que son las labores mineras y someterlos a un análisis. No sabemos de qué tiempo son las labores mineras inicialmente, ni tampoco sabemos inicialmente qué sustancia o qué recurso geológico están aprovechando. Lo que sí podemos es iniciar un análisis aplicando un algoritmo que estudia la proximidad para ver cómo se agrupan, de ver una dispersión prácticamente caótica, vamos a decirlo. Lo que sí podemos ver son cómo las labores se agrupan en torno a tres grandes grupos. Quiero decir con esto que las labores mineras no siguen un patrón al azar, sino que siguen un patrón. En este momento no sabemos cuál es. Más adelante lo podremos ir viendo poco a poco, pero ahí está. Y esto no es a mí me parece, o pueda ser. No, no, esto es la pura matemática. Es un algoritmo que se utiliza en estadística y que además es una técnica de las que se denomina robustas. O sea, no es simplemente una medida de tendencia central, simplemente. En cualquier caso, lo que podemos ver aquí en los tres grupos, siguiendo un patrón de proximidad de 5 kilómetros entre labores, es que hay, como digo, tres grupos. Por una parte, en la zona de Melide, el que está más a la izquierda, otro situado en el centro, que se correspondería con la zona de Arzúa, básicamente, y por último, más a la izquierda, un tercero grupo que sería el de Opino y Compostela. Coge también pues, una parte pequeña de Touro. Bien, lo que hicimos fue profundizar un poco más, utilizando el mismo logaritmo. En vez de buscar las agrupaciones por proximidad de 5 kilómetros, buscamos una proximidad en torno a 2. Y los resultados de dicho análisis fue la existencia de 38 agrupaciones.
Bien, ¿por qué hacemos estas agrupaciones? No solamente para ver cómo se distribuyen los casos de este corpus, o sea, cómo están distribuidos, cómo están distribuidas las labores mineras, sino también para tener unidades de análisis. Lo que no podemos hacer es, en un corpus de 250 labores, ir una por una viendo pues, el aprovechamiento concreto cuando los planos metalogénicos y geológicos que nos aporta el IGNE tienen una escala, cuando menos, de 1/250.000, o sea que sería absolutamente ridículo. O sea que es una aproximación pues bastante buena. Lo que ustedes aquí pueden ver, en todo caso, es que esta comarca es bastante más que lo que se ve actualmente estos últimos 35 años de la mina de Touro o Pino, que se correspondería con el número 20, no, perdón, con el número 6, dos puntitos, nada más. Bien, ¿de qué tiempo es este lugar? Esto es una pregunta muy pertinente, porque habitualmente se tiende al simplismo, por ejemplo, que cuando se ve pues, una labor antigua, se dice, ah, es una mina romana. Bueno, sí, puede ser, pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la evidencia que sustenta dicha afirmación? ¿Por qué? O sea, porque es romana. O sea, puede ser o no, puede ser medieval, puede ser moderna o puede ser contemporánea. O sea, son muchas las posibilidades. Vamos a hacer un repaso cierto y objetivo de los aprovechamientos de los recursos metálicos que tenemos en la comarca. Y vamos a empezar por la prehistoria porque tenemos datos muy interesantes. Bien, no en nuestra zona, no en nuestra zona, pero sí en las proximidades, en el ayuntamiento de, de Vedra, pero sí dentro de la cuenca hidrográfica o del sector medio de la cuenca hidrográfica del río Ulla, está el yacimiento de Opeto. Opeto es un yacimiento metalúrgico asociado al castro de Merín. Aquí pueden ver, esto es un plano de pendientes, el castro de Merín, número 1, y pueden ver luego lo que es el yacimiento, la zona metalúrgica, con los números 2 y 3. Bien, este yacimiento fue localizado cuando fue construida la autovía que va, o autopista que va a Ourense, pues dentro de las labores de impacto ambiental, como se hubo que realizar para, aquí para la mina, pues el castro de Merín eh, tuvo una zona cautelada y esa zona cautelada de los controles que se siguieron, pues dio como resultado que se descubriera esta zona metalúrgica. Vamos a verla un momentito. Aquí pueden ver lo que son los planos y las fotos que hicieron los excavadores. Todo esto está bien publicado. Pueden ver pues, una red muy tupida de trincheras mineras de prácticamente sección, sí, de sección en V, de prácticamente 1 metro de profundidad, que lo que están aprovechando son los óxidos de hierro, a veces se citan como hidróxido de hierro, realmente, por lo que me comentó alguna vez Pablo Núñez, querido geólogo, son concentraciones de minerales superficiales, pues lo que hacen estas poblaciones castreñas es aprovechar esto y no tienen fuerza de trabajo para realizar una actividad o sea, mucho más intensa en el sentido que sea más profunda. Luego vamos a ver algunos de estos placeres férricos de los que hay por aquí en la comarca. Lo que sí quiero es que vean que al lado de estas zanjas mineras aparecen las zonas metalúrgicas. Lo que aparece aquí en gris es donde se encontró la zona de transformación de esos productos. Una batería de hornos bajos, tal como pueden ver aquí. Los estudió muy bien el profesor Laje, profesor del campus de Ferrol, pues un experto en materiales, y aquí pueden ver pues, un pequeño horno que
pese a que funciona muy bien, porque para que se pueda, por una parte, hacer las tortas de hierro, ¿no? Y se pueda despreciar las escorias, ese hierro nativo se tiene que calentar pues, en torno a 2000, perdón, a 1200, 1500 grados. Es una temperatura muy exigente. Entonces, se da la paradoja que estas estructuras, aunque parecen muy simples y muy frágiles, que lo son, que apenas luego van a dejar vestigios arqueológicos, sin embargo, en su momento, pues funcionan muy bien. Bueno, ahí las tenemos, es para que puedan ver pues, el sistema que se siguió. Tenemos fechas radiocarbónicas que se dicen absolutas, que están pues, en torno al siglo I, siglo I antes de Cristo, al cambio de era, y por encima hay material romano, o sea, tenemos una cronología también relativa que nos asegura pues, esta metalurgia. Vamos a ver otra vez las zanjas muy desarrolladas. Y también vamos a ver otra cosa más. Estas zanjas estaban colmatadas. Se quiere decir que en 2000 años las zanjas mineras, las labores mineras, se llenan de sedimentos y quedan ocultas. Bien, vamos a ver uno de esos filones superficiales que está aquí al lado, en Monte das Minas. Pues aquí tenemos un aprovechamiento seguramente que reciente, luego veremos pues una fotografía aérea. Pues esto pues en algunos lugares se llama Gossam. Bueno, pues el Gossam pues son estas mineralizaciones, bueno, pues a veces con mucho hierro y muy por debajo existe cobre, es la zona de cementación, existe cobre porque como pesa más, pues por el lavado, pues el agua pues se lo lleva para abajo. No despreciemos el efecto del agua, porque, por ejemplo, en la zona de Barbanza podemos ver en las diasclasas de los granitos de la playa mucho hierro que queda depositado en esas pequeñas juntas. Bueno, una foto de detalle donde se ve pues este hierro que tenemos aquí al lado y que, por cierto, luego veremos pues, que también fue utilizado. Época romana, medieval y inicio de Edad Moderna. Es un marco cronológico muy amplio, son prácticamente 1500 años, pero no tenemos ningún indicio que nos permita determinar o acotar para ciertas labores su cronología. Bien, lo que tenemos delante son las labores mineras que están recogidas en los planeamientos municipales de Melide y de Arzúa. O sea, esto significa que no es algo que lo diga este arqueólogo, sino que están recogidos pues, en documentos oficiales que además es que regulan el urbanismo, el urbanismo en estos dos ayuntamientos. Bien, es muy interesante porque lo que pueden ver es que existe un patrón de localización muy claro, que es en torno al río Iso. Las labores más al norte, más arriba, son las de Asgrobas y más al sur son las de Remesil, Dondobán. Entonces, luego hablaremos de esto. Esto parece ser que no es ninguna casualidad. O sea, lo que aquí se ve es que existe un aprovechamiento de recursos mineros. No voy a decir que, o sea, porque no lo sé, que sean de arenas de cuarzo. Realmente no lo sé, pero porque muchas labores son trincheras desmontando parte de las labores. Tampoco sé si pueden ser aterrizamientos terciarios, entonces que ya tengamos, digamos que sedimentos detríticos, o sea que eso ya esté triturado. No puedo decirlo, tendrá que confirmarse pues, en posteriores estudios más profundos. Pero en cualquier caso, ahí tenemos un patrón de localización pues muy grande, muy claro, que además se corresponde con un cizallamiento, una cizalla, una pequeña falla que va a aprovechar lógicamente para situar su curso el río Iso, como antes digo. Vamos a utilizar
las vías de comunicación como instrumento cronológico. Básicamente por dos motivos, para ver cómo están asociadas, si las vías nos pueden dar alguna pista cronológica y porque las vías de comunicación son también el instrumento para sacar el material. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que la vía 18 que parte desde Brácara, va a la zona oriental de Galicia, porque hay un aprovechamiento aurífero. Entonces, digamos que ese aprovechamiento aurífero está tirando de la construcción de esa vía de comunicación, que es una vía que hay que pagar y que mueve pues, una gran cantidad de mano de obra. Bien, en rojo tenemos lo que es el camino francés, el camino de Santiago francés, que existe la opinión unánime que transita por parte de la vía 19, punteado en amarillo es el camino interior, el camino norte interior que va a Lucus Augusti, la antigua capital conventual. Saben que la antigua provincia Galequia, la antigua provincia romana, estaba dividida en dos conventus. Uno bracarense, sede en Brácara, Braga, otro pues en Lugo. Y en azul lo que tenemos son los caminos a la costa norte. El primero que excavamos y delimitamos parcialmente nosotros hace años y el otro que pasa cerca de el famoso miliario de Boimorto, que pasa también cerca de Lavacolla, que cruza el río Tambre en Pontepenide con el famoso modius, que es un instrumento, una medida de coro romana, pero lo que tenemos es que no existe ninguna vinculación clara entre las vías y las labores mineras. Tan solo en este otro punteado que es una vía que parte desde Coruña y que transita hasta Melide, otra también que hemos estudiado y publicado nosotros y que se puede localizar desde o Castro das Travesas, que es también pues, un importante núcleo de comunicación. Travesas es un topónimo que indica cruce y que está vinculado con o que vinculamos con las minas que hay en Arzúa. Es lo único que podemos decir. Estas vías, en cualquier caso, están relacionados con trayectos a larga distancia. Si bien es cierto que nos falta una documentación importante, que es la red inferior, la red de comunicación inferior, que puede que nos explicara pues todo esto. Pero como no la tenemos, pues no lo podemos decir. Lo que sí decimos, y no lo exponemos ahora para no liar, es que hemos explorado todos los restos que se conocen, todos los restos romanos que se conocen, que tenemos en esta área de estudio y no existen, pues, digamos que coincidencias geográficas relevantes. Bien, esto es muy interesante. Esto es un plano de pendientes publicado por el Servicio Geográfico de la Xunta de Galicia, que está modulado por un MDT, donde pues, podemos ver pues, efectivamente cómo está funcionando esta minería, ¿no? El río Iso, donde da el cauce, practica una curva, por tanto, pierde fuerza erosiva, se da, por tanto, pues una zona de deposición, de sedimentación aluvial y aquí pues pueden ver a la derecha pues una de esas primeras trincheras, ¿no? De esas, sí, trincheras, es bastante más complejo o cortas, donde se está aprovechando el material. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pues aquí vemos esta trinchera, sí, esta trinchera grande, una posible balsa de carga, pues donde se acumularía agua para luego, cuando se suelten, se lavara esas arenas. Si consideramos que esta plataforma superior pues es una terraza terciaria, pues, que puede ser perfectamente. Yo no soy geólogo, no puedo decirlo taxativamente. Y aquí tenemos otra. Y aquí tenemos pues un castro, el castro de Baltar. Bien, no nos confiemos. No digamos que porque existe un castro al lado, la mina es romana o es castreña. Puede ser o no. O sea, puede ser o no.
hay un tanto por ciento, pero ustedes saben que los tantos por ciento se miden, ¿no? Y que está el famoso sigma para, para ello y que aún así pues hay medidas robustas. Y para más INRI es que tenemos documentación medieval y moderna, o sea, moderna estamos hablando desde la época de los Reyes Católicos a la Revolución Francesa, donde se nos habla del aprovechamiento de este lugar, de la zona de Asdrúbal. Por tanto, no está claro que sea romano, por eso tiene ese arco cronológico tan amplio. Bueno, en cualquier caso, explicación geológica clarísima, es una zona de cizallamiento donde se encuentran, se produce porque hay un encuentro entre dos facies, una facies de borde y una facies central, y ese encuentro entre estas dos facies lo que provoca es que materiales pesados, como sea el oro, pues puedan subir, puedan remontar y que se vayan a depositar, como ustedes pueden ver, pues en estos depósitos sedimentarios que antes estuvimos hablando. Este es un planito antiguo, pero no hay otros, como no se pague bastante dinero, del Instituto Geográfico y Minero de España. O sea, es información oficial. Bien, sigue nuestra historia, sigue la historia de este lugar eh, y entramos en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. Entramos a final entre los siglos XVI y principios del XIX. Realmente teníamos que hablar de principios del siglo XVIII. En cualquier caso, eh, datos documentales tenemos muy pocos. Luego hablaremos de ellos. Vamos a realizar una pequeña aproximación volviendo a considerar las pistas que nos da el entramado viario. El plano que ustedes tienen delante es el plano de comunicaciones de la carta geográfica que publica Domingo Fontán en 1845, que empieza a elaborarla en 1835, es el primer documento español que se realiza triangulando. O sea, todos los demás se hicieron con métodos más inexactos, más inexactos. Nosotros lo que hicimos fue adaptar la información de Fontán a la cartografía actual. Bien, pueden ver que la red es muy tupida. Pueden ver al mismo tiempo las zonas que están en castaño es un buffer o bandas que tienen 2 kilómetros de ancho. Entonces lo que hicimos fue medir cuántas labores estaban en torno a esos buffers. Y lo que pudimos comprobar es que casi el 70% de las labores estaban vinculadas a esas zonas. Por tanto, que en torno al siglo XVIII y a la primera mitad del siglo XIX, la minería que se da en todo este territorio natural que antes veíamos está vinculada a estas vías de comunicación y que, por tanto, es un indicativo cronológico importante. Ahora vamos a ver más detalles. Bien, esto es un extracto del plano de Fontán. Y lo que quiero que se fijen es en el recuadro que aparece ahí abajo, donde aparece Cebreiro, San Xiao de Cebreiro, una importante parroquia de Opino, pero lindando con Touro, perdón, y que está en el contexto del que llamamos camino de Quión a Arca. Pero fíjense que cercano a Cebreiro está San Saturdiño y pone FA, que significa feira. Bien, este camino Quión-Arca, que existe en la época de Fontán, o sea, que existe cuando menos en la primera, o sea, que existe cuando menos en la primera mitad del siglo XIX y con seguridad, lo vamos a ver luego, en el siglo XVIII, está asociada a esta localidad, a San Sadurniño, también conocida como Feira do Vinte. ¿Por qué? Porque era una feria que se le celebraba
el día 20. Y vemos que a todo esto está también este famoso camino. Este camino no tiene que ver con el camino francés, no lo tiene que ver. Y vamos a dar una razón científica, no vamos a andar con lo que nos parece. Lo que nos parece son pareceres particulares. Hicimos un cálculo calculando las rutas óptimas. Las rutas óptimas se calculan viendo por una parte la rugosidad que tiene el terreno con MDT, que es también un documento objetivo y público, y por otra parte con la dificultad que tenga vadear los ríos. Y la forma más eficiente para ir desde Quión a Compostela es por el camino francés. No es por el camino Quión a Arca. Quiero decir con esto que si este camino existe, era por un motivo que luego vamos a ver. O sea, es una construcción que está ligada a algo. Bien, aquí tenemos un plano de detalle de lo que sería este camino y lo que podemos ver, estos puntos en magenta, son las labores que están documentadas en Monte das Arcas. Por tanto, existe una clara vinculación entre el camino do Vinte o camino Quión-Arca con esa minería que tenemos en torno a Monte das Arcas. Fíjense que además todas las labores están dentro del buffer. Perdón, Monte das Minas. Monte das Arcas es otra cosa distinta. Está en Coruña, en la Zapateira. Monte das Minas. Fíjense que todas las labores están dentro del buffer, dentro de esta zona. Es decir, que todo el mineral o todo lo que se laboreara en estas minas se podía sacar pues, a través de este camino. Luego veremos que la historia funciona bastante bien. Bueno, esta es la iglesia de San Xiao de Cebreiro, que antes vimos. Nos llamó muchísimo la atención y estuvo muy bien también reivindicar nuestra formación, no solamente como geógrafo, o sea, yo tuve la suerte de estudiar geografía y dentro de geografía en primero tener geología, o sea, es importantísimo para un arqueólogo, pero también tener arte. Y en arte tuvimos eh, eh, escultura y estudiamos también arquitectura. Bien, aquí lo que tienen es el retablo principal de San Xiao do Cebreiro y me interesa mucho ponerlo porque lo que están viendo cuesta mucho dinero. Simplemente es por llamar la atención. Cuesta mucho dinero porque hubo que pagarle a un artesano que lo hiciera y hubo que pagar también lo que son los materiales. Y no me refiero solo a la madera. Me estoy refiriendo también a los dorados. Es cierto que hay un momento donde los dorados se hacen con polvillo de cobre. Mala idea, porque el cobre se oxida y queda verduzco. O sea, inicialmente da así un dorado aceptable. Pero lo que se utiliza fundamentalmente es pan de oro, que son láminas de oro. Es un material, por tanto, caro. Retablo principal, fíjense ustedes, estamos en el Camino de Santiago, aquí vemos otro retablo y vemos una figura de Santiago. Pero bueno, vamos a fijarnos en el retablo, que es un retablo neoclásico, que por tanto también nos está dando un encuadre cronológico. No es barroco, por tanto, no nos estamos refiriendo al siglo XVIII, nos estamos refiriendo al siglo XIX, en momento incierto, o sea, desde luego no a finales, pero al XIX sin más. No podemos, en este momento, ni podemos ni queremos. Pero bueno, ahora vamos a ir un poquito más adelante. Bien, ¿a quién está dedicada esta iglesia? A San Xiao, que en otros sitios se llama San Payo. San Payo pues tiene esta iconografía. Bueno, pues es la iconografía de el noble que paga, en definitiva, y que se quiere ver de esa manera. Si ustedes recuerdan pues, alguna pintura antigua o retablos, pues aparecen ahí los nobles o los reyes, ¿no? Adorando, ¿no? Pues al niño, a la Virgen o junto a los Reyes Magos. ¿Qué se pretende con esto? Pues lo que se pretende es dignificarse, ¿no?
porque se está en ese entorno que se entiende que es superior. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Es el noble que paga el retablo y que aparece retratado siguiendo los esquemas. ¿Por qué lo sabemos? Pues ahí lo tienen. Conde Florida Blanca, retratado por Francisco de Goya en la segunda mitad, bueno, en el último tercio del siglo XVIII. Exactamente lo mismo. Yo creo que este retablo no es barroco, por tanto, es es una iconografía pues un tanto retardada, pero en todo caso está representando una clase social, una élite, una élite que está ahí. Y por último, la sorpresa final. Santa Bárbara, que la tenemos a la izquierda. Santa Bárbara, que tiene una misa el día 4, que es el día de la festividad. O sea, es que además de no ser la patrona de la parroquia, figura una escultura y se le hace una fiesta. O sea, demasiado. Y aquí tenemos a la derecha, pues otra más. Otra Santa Bárbara que aparece en la iglesia de Dondobán en Arzúa. Bien, esto es interesantísimo porque Santa Bárbara es una figura, es una santa que se introduce en la península ibérica con Felipe el Hermoso. Ustedes me pueden decir, Felipe el Hermoso, siglo XVI, efectivamente. Pero Santa Bárbara está vinculada no a la dinamita que la descubre o la populariza Nobel, a la pólvora y a la artillería. Y en todo caso, lo que nos está indicando es que puede haber minería y que esos recursos mineros están pagando estos ítems de calidad. Volvamos a verlos, los retablos en todo su esplendor y toda la iconografía. Bien, vamos a seguir. Primeras investigaciones. Eh, en 1834, según las últimas noticias que tenemos, o 1835, como se suponía anteriormente, Guillermo Schultz, bueno, que pasa por ser uno de los grandes sabios en la historia geológica de Galicia y del noroeste, fue inspector del distrito minero del noroeste, que incluía Galicia y Asturias, aunque luego la corona lo manda a Asturias y va a estar pues mucho tiempo allí. Schultz va a publicar un plano sobre recursos mineros en el noroeste, en Galicia, el que tengo a la derecha. Tan pequeñito porque no tenía más calidad y eso que busqué uno que se pudiera ver bien. El que tienen de fondo, que está georreferenciado posible, en lo posible, digo en lo posible porque está realizado sin triangular, sin poder considerar lo que luego publica Fontán en el año 45, pero pueden ver, por una parte, punteado en rojo la zona natural en la que estamos trabajando. Y lo que pueden ver es una zona en el sector, en la esquina sur, a la izquierda de todo, con cruces. Y esto lo que está indicando Schultz es que hay algo, que hay pues lo que llaman ellos pirrotitas y vitrolo. Vamos a utilizar esa terminología. Vamos a utilizar esa terminología porque Schultz no llega aquí casualmente. O sea, él no tiene omniscencia, no puede estar en todos los lugares. En la revista de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela, que luego veremos que es una entidad importantísima en la historia del país, eh, se da cuenta que a finales del siglo XVIII, se sabía que en la zona de Fornás, en la parroquia de Santa María de Sar, existía, existía pirita y vitrolo. Vitrolo es una forma de llamar antigua a los sulfuros, vamos a dejarlo así, a los sulfuros. Esos sulfuros, como ustedes saben, pues pueden contener
pues una cantidad de cobre, además de hierro. La pirita, ¿por qué es muy importante? Pues la pirita es importante por el poder calórico que ya se conoce en ese momento. Por tanto, lo que está insistiendo y lo que durante todo el siglo XIX va a insistir la sociedad económica de Amigos del País de forma recurrente y toda la prensa local de Santiago es que eso se explote, se aproveche mineralmente. Pero en todo caso, aquí tenemos un plano que lo saben bien, eh, se sabe bien en el mundo de la geología, va a tener pues una incidencia extraordinaria hasta los trabajos de Parga Pondal. Va a ser un documento de trabajo absolutamente esencial y que forma parte de nuestra historia científica y que Schultz es uno de nuestros grandísimos científicos a nivel gallego. Bien, dicho está, lo último, la zona de Pino Touro es esto pequeño que está en naranja, que no se sabía pues, que había pues, algo ahí, ¿no? Queda pues, ligeramente aparcado, pues, ligado pues, a otras, a un algo que es indeterminado. Pero no importa, eso también nos va a explicar la historia posterior. Bien, y seguimos. Y es importante haber hablado de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela y de Schultz, porque a principios del siglo XX empieza la explotación moderna de las minas que hay en Fornas. Sé que no es nuestra zona, pero es muy importante porque se empieza a explotar Fornas y enseguida, al mismo tiempo, a principios del siglo XX, se dan cuenta que también existen recursos en la zona de Touro o Pino, o de Pino o Touro. Y vienen para aquí. Bien, ¿por qué? Esto es importantísimo. Esta es una gráfica que está que puede disponer todo el mundo. Es la necesidad que hay de cobre en aquel momento. No sé si saben que en torno a 1880, el 65% del consumo de cobre lo hacía el tendido eléctrico. O sea, Edison estaba cableando Estados Unidos, se estaba cableando Londres, se estaba cableando también París, aparte del resto de usos que tenía. Pueden ver cómo la explotación de cobre en Gran Bretaña se hunde, las famosas minas de cobre que existen en Gales, y que sube para arriba Chile, sube para arriba los Estados Unidos, España o el territorio peninsular y también Alemania. Justo en esta época, fíjense abajo, 1870, 1900. Estamos hablando de la misma zona. Con esto quiero decir que los ciclos económicos siempre tienen un contexto internacional que está detrás de él. Eh, este es un plano generalista, luego lo veremos con más detenimiento. Eh, Son las vías de comunicación, una vez más, para que nos puedan explicar el por qué sí y el por qué no. Y aquí va a ser muy relevante. Bien, eh, francamente, de lo más relevante. Lo que pueden ver está muy en pequeño, igual pues había que sacar los topónimos para que fuera más claro. Dejamos los topónimos para que nos pudiéramos ubicar más, pero igual pues con el terreno, ¿no? Con el mapa físico pues podía llegar, pero bueno, en fin, yo creo que puede funcionar perfectamente. En cualquier caso, el antiguo camino francés va a ser la moderna Nacional 547, aquí la vemos, es la prioritaria. Eh, eh, Vemos al mismo tiempo la vía que va para Sobrado, que va a ser el antiguo camino a la costa norte, el camino inglés, que va para Coruña, y el camino que va por Lavacolla. Pero a mí
quizá lo que más me interesa, bueno, perdón, este plano está recogido, adaptado del el plano de la Diputación de A Coruña de 1910. Tienen que saber, desde que se constituyen las diputaciones, después de la reforma administrativa de 1833, donde aparecen los ayuntamientos, los partidos judiciales y las propias diputaciones, las entidades que pasan a tener una competencia directa en vías de comunicación son las diputaciones. Por eso el famoso Alfonso Molina pues anda rondando por ahí y está pues en muchos caminos de la comarca, porque fue uno de los ingenieros de la Diputación. Bueno, dicho esto, o sea, el plano es muy relevante, el plano es bueno porque es de la entidad que se dedicaba a esto, es la única que puede decir este camino existía, este no, esto forma de la red principal. Pero bueno, yendo a lo concreto, aquí tiene marcado en negro un camino que si bien existía previamente, va a tener una importancia radical. Radical. Es un camino que parte de las proximidades de Arzúa, que pasa, o sea, que parte realmente de Burres, de la parroquia de Burres, y cruzando por Ponteulla va para la costa. Va para la costa. ¿Por qué la costa y en concreto Carril es importante? Porque en Carril hay un puerto. ¿Y qué pasa? Vamos a ver. ¿Y qué pasa en ese puerto? Luego lo vamos a desvelar con más imágenes. Vamos a quedarnos un poco en lo concreto, porque aquí hay un fenómeno muy relevante y lo vamos a ver de forma muy rápida. Sí que vemos que hay un cambio sustancial del panorama minero que existía en el siglo XVIII al que hay a principios del siglo XX. En el siglo XX empiezan las labores modernas. Luego vamos a ver también qué alcance tienen, ¿eh? Qué alcance tienen, pero sí que empiezan. Y decae un poco lo que es la minoría tradicional que estaba vinculada pues, a aquella red tan tupida que víamos a través de las redes de comunicación de Fontán en 1845. Aquí pueden ver que casi toda la minería que tenemos documentada no tiene que ver con la red viaria. Por ejemplo, Grobas queda en el medio. La zona del río Iso queda en el medio. Incluso o sea, la zona de Touro, pues precisamente se tiene que abastecer o se tiene que solucionar a través de esta carretera. De esta carretera, que vamos a hablar ahora de ella. Bien, vamos a hablar de ella a través de Eduardo Gasset. Eduardo Gasset es un político realmente madrileño, aunque los Gasset van a tener una implantación en Galicia importante. Yo los conocí como propietarios del balneario de Oincio, pues un balneario de aguas ferruginosas. Estaban allí, pero bueno, él era diputado por el Partido Judicial de Betanzos y en 1901 pide que se construya un ferrocarril minero según ven en este trazado. El ferrocarril minero iría por Prevediños, iría a Estrada, Cuntis y de ahí iría a Carril. ¿Por qué? Porque desde el año 1873 existía ferrocarril Santiago-Carril. ¿Y por qué existía esa línea? Antes que existiera, lógicamente, la línea Santiago-Lugo que unía con Madrid, o muchísimo antes, porque eso se da en los años 40 del siglo XX, Santiago a Coruña. ¿Por qué, porque existía esa línea? Porque Carril, hoy en día, Vilagarcía de Arousa, es un puerto importantísimo, importantísimo, tanto para mercancías, como pueden ver, aquí pueden ver un buque antiguo con esas chimeneas con caldera de carbón, con esos pescantes, como se llamaban, ¿no? Pues para esas grúas internas para meter la mercancía. Y este puerto y el ferrocarril se hace a instancias de los ingleses. Y es más, en Carril va a haber consulados,
porque hay mucho trasiego de transatlánticos que parten de Coruña, que paran en Carril y que luego van a Vigo, pero paran en Carril. Por eso es tan importante. Aquí tienen otra imagen, otro buque, si quieren, pues más antiguo, pues otra chimenea. Que yo creo que es muy elocuente, ¿no? Ver esa chimenea, porque nos está hablando de un momento pues muy antiguo, con el pescante, eh, el muelle primitivo, parecido al que hubo en su tiempo en Coruña, cais Cais de Ferro, en la zona de Parrote, que Xurxo Soute pues, piensa que se llamaba, que pudiera venir de Perrote, ¿no? De Peirao, Perrote, y en este puerto, pues ahí tenemos los carros, aunque había también carros de 4 ruedas en los que se traía pues, el material. Pero también quiero que vean esta imagen donde el tren llega hasta el propio puerto, lógicamente, ¿no? O sea, porque se soluciona pues mucho mejor. Bien, esta vía no se va a hacer en 1901 y esa carretera que pasa por Prevediños va a quedar subsumida pues, dentro de la red local tal y como la conocemos hoy en día. Y luego explicaremos por qué. Bien, pero vamos a ver las cosas que se hacían. Esto es una imagen aérea de 1956, pero es la misma que la que podemos observar para 1946. Son labores mineras de Monte das Minas. Y aquí podemos ver 3 de ellas. Vamos a ver una que es muy espectacular, con una gran trinchera y arriba, haciendo V, no puedo, no sé, o sea, sí se podía hacer con más detalle, pero saliría la imagen muy pixelada con poca definición, ¿no? Una gran trinchera, que es esta, tal y como la vimos nosotros pues hace 3 años. Otra imagen de esa trinchera podría ser pues una trinchera de investigación, seguramente, y aquí vemos lo que es la mina. Esto es una mina auténticamente de cobre, porque si se ven esos óxidos verdosos que indican cobre, bueno, pues que sigue por ahí abajo la falta de mantenimiento, pues bueno, pues hizo que se llenara de sedimentos. Eso es el tipo de minería pues que se empieza a practicar. O justo enfrente de todas estas, pues aquí vemos pues otra pequeña trinchera, bueno, yo estoy subido para tomar la foto en lo que es en la zona de los estériles, la escombrera, y pues este es el tipo de minería que se está practicando. De todas maneras, me sirve, y porque tiene además una buena escala, me da para explicar dos cosas. Uno, la compañía que inicia estas labores es de Coruña Copper Company Limited, o sea, la compañía de cobre de Coruña. Eh, es una compañía, pues como tantas otras, me estoy acordando, pues alguna que había en Córdoba, pongo por caso, que es lo mismo, que en vez de Coruña, pues se dice de Córdoba. Pero el caso es que estas explotaciones son mecánicas, introducen máquinas tanto palas mecánicas, aquí pueden ver que tiene un ancho de cazo, y meten también barrenos. Aquí hay, se puede, o sea, no se observa en esta foto porque está muy oscuro en el fondo, pero hay marcas de lo que son las barrenas, e incluso sabemos que en el periódico se solicitaba pues, mano de obra de barrenistas cualificados. Y al mismo tiempo hubo un montón de trabajo adicional. Sabemos que hubo un grupo importante de mujeres y de niños, pues en torno a las 1000 personas que hacían menudeo. ¿Qué era este menudeo? Separar el material.
Esto va a ser una gran desventaja que no se corrija hasta pasado mucho tiempo, luego lo veremos. Que no haya manera de hacer analíticas, o sea, que todas las analíticas se tengan que mandar a Londres, a Gran Bretaña, y que el material no se pueda procesar in situ. Eso va a ser un grave detrimento. ¿Por qué? Porque en esta época va a haber iniciativas que se van a arruinar porque van a gastar los recursos en zonas improductivas y si se manda todo a Gran Bretaña, pues hay una parte de los excedentes de la productividad que no quedan aquí, sino que se van fuera. Bien, aquí tenemos otras. Estas son labores mineras de aquellos afloramientos de hierro que también se daban, son muy importantes. Bueno, fíjense en la escala. eh, Quiero que vean, bueno, esta foto es muy relevante porque aquí se ven muy bien las trincheras que se meten en la ladera y van a ver unas fotos, es que mejor no, o sea, no las pudimos hacer mejor porque la vegetación es un problema, pero estos eucaliptos nos dan imagen de lo profundo que son las labores mineras, son muy profundas. O fíjense el desarrollo que tienen, es una foto son dos que están unidas, pues la extensión tan grande. O sea, todo esto solo se pudo desarrollar o se pudo acometer pues a través de trabajos mecanizados, no como el siglo XVIII, pues con el trabajo pues manual, lo que va a ser en otros sitios, por ejemplo, ir a Rubeta o a Rubacha, en temas del Wolfram, ¿no? Pues donde iba la gente por la noche, pues con un pico, pues a picar. Aquí estamos hablando pues de otro tipo de minería, pero veremos más tarde qué tipo de minería. Y eh, también nos dejan otro tipo de restos. Enfrente a estas minas vemos la famosa eh, a casa dos ingleses, que está aquí. Está en ruinas, ¿por qué? Esto me lo explicaron en Río Tinto hace 2 años, para no pagar el IBI. Entonces, una vez que hay un cese de actividades, pues las edificaciones no es que se abandonen, hay que arruinarlas, pues para no pagar por ellas. Pero, en todo caso, aquí tenemos una edificación que luego la vamos a poner en relación con otras cosas, que es la famosa Casa Dos Ingleses, que está en relación con las minas que están aquí. Esto es una ortofoto de 1946. Son mejores las otras fotos que pusimos anteriormente, pero bueno, esta tenía pues un poquito más de definición. Bien, y vamos a seguir con el curso histórico. Viene la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Y como los titulares, los impulsores de esta minería eran los ingleses deciden irse. Entonces, o sea, hay documentos sobre la subasta de la maquinaria en Arzúa. ¿Por qué Arzúa? Porque es la sede del partido judicial y dentro de los núcleos comarcales era el que tenía pues, más corpus. ¿Dónde se procesaba, que lo vimos antes, todo el material? En Gran Bretaña. Bueno, esto es un barco de carga, pero acuérdense ustedes que el crucero Lusitania se hundió por un torpedo alemán y murió pues, el famoso compositor Albéniz, que además venía con bastante dinero de haber triunfado en Estados Unidos. Quiero decir con esto que era un problema más que real. Y cuando esta gente se va es porque había pues motivos para ello. Y ahí hay una parada, ya digo, entre 1914 y 1918. Pero una vez que concluye la guerra, otra gran compañía anglo-francesa o hispano-anglo-francesa
Penarroya se ocupa de este territorio. Viene en 1918 y nos va a dejar también interesantísimo patrimonio. Estas son casas que figura en el catastro que son del año 27, que están en lo que se llama pues, la Avenida da Coruña, en Opino, pues la carretera principal, pues ahí las tienes. Es también pues un patrimonio industrial muy importante de, bueno, pues de lo que quedó de aquella época. Peñarroya no va a explotar mucho material. Peñarroya va sobre todo a dedicarse a la investigación. ¿Y por qué? ¿Y por qué investigación? ¿Y por qué poca explotación? Porque están en Río Tinto y porque hay sitios mucho más rentables. Entonces, no les merecería la pena dedicar más esfuerzos. Pero Peñarroya, cuando viene en 1918, viene también con la idea y rescata la idea del ferrocarril minero, aquel que había enunciado inicialmente Eduardo Gasset. Bien, hay un gran parón entre la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, que saben ustedes que se concatena, y se da algo paradójico, que en estos dos procesos bélicos, si bien es cierto que que la minería en el Ulla se paraliza, en la zona de Bergantiños, Saya, a cuenta del Wolfram, va adelante, porque el Wolfram es un mineral importante pues, para dar dureza a las aleaciones de hierro. Y va a ser pues, un material importante tanto en la Segunda Guerra Mundial como posteriormente en la guerra de Corea. Es curioso, esta es la minería que se conoce y es una minería puntual, puntual, porque el wolfram es un material que cobra, bueno, se descubre a finales del siglo XIX, se empieza a usar industrialmente a principios del 20, pero que después de los años 50 no es que tenga declive, pero tiene, o sea, pasa a tener un uso pues más que puntual, o sea, pasa a utilizarse para los filamentos de las bombillas hasta que se inventan otros sistemas, ¿no? Y sin embargo, cuando nos hablan de minería, pues Tarallo, Sanfinx, bueno, pues conocemos otras cosas cuando tenemos otros restos también de minería que están totalmente, como estamos viendo, totalmente intrincados con la historia local y con la historia de la ciencia gallega, que por cierto está protegida por la ley do patrimonio. Bien, esta es una imagen da Feira do Vinte. A Feira do Vinte non aguantou, en tanto que non hai minería, pois non hai motivo para que haya, pues no voy a decir que un poblado minero, pero para que haya allí pues una actividad sobresaliente. Esta es una imagen de 1946 y aquí vemos lo que era la antigua capilla que está en ruinas. Una capilla con una campana de bronce, que también es muy importante porque la campana hubo que pagarlo. Ahora está en una casa, la capilla era privada, el camino va por aquí, pero en todo caso lo que vemos es que ese núcleo que tuvo pues un gran dinamismo y que fue merecedor de ser considerado como un referente geográfico, en este momento pues está totalmente abandonado. Y este es el documento. Hoy en día, bueno, es una silveira que crece entre los carballos del campo del campo da Festa. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso, bueno, pues de edificaciones populares de cierto porte, porque son grandes. Aquí vemos una, aquí vemos el interior de otro. O sea, fíjense, pues que son grandes, que no son esos pendellos que se rehabilitaron recientemente, ¿no? Que están en el área de ocio. Estos son bastante más grandes y que incluso que tienen frondosas en su interior como estamos viendo, ¿no? Son construcciones que tienen su interior. Bien, y
Pasado el episodio bélico, pues se vuelven a interesar por la capacidad productiva que tenía tanto en Santiago como tenía Opino Touro. ¿Por qué? Porque estamos en plena época de desarrollismo franquista. Eran necesarios los minerales, era necesaria la madera, por eso el ICONA gestiona los montes comunales y cuando viene la transición, esos montes del ICONA pasan a los ayuntamientos y en unos casos pasan a las manos de los vecinos y en otros casos se quedan los ayuntamientos para vender la madera, pero con el mismo argumento eh, se potencia industrialización aprovechando estos recursos. Es importantísimo. Primero, hay una labor de investigación que está dirigida, por una parte, por el Instituto Geológico y Minero de España. Por otra parte, por las tesinas de alumnos de la Universidad Belga de Leiden, y fíjense ustedes, es que las cosas tampoco son una casualidad o de broma. Ellos están trabajando en esta parte de aquí, este plano está georreferenciado para que o sea, quede perfectamente bien enmarcado. Trabajan en la zona de Fornás, fíjense, estos recuadros, estas son o sea, cada parcela indica una tesina de un geólogo de esa universidad, dirigida, o sea, que formaba parte del equipo de Parga Pondal, que luego hablaremos, la zona de Minotouro, justo al lado, y también quiero que se fijen, porque vamos a hablar de estos recursos o de estas investigaciones que existen en estos límites, porque luego vamos a ver explotaciones que no son casualidad. Lógicamente, estos alumnos vienen a estudiar porque existen datos anteriores, o sea, no vienen a show, o sea, vienen porque había indicios previos. Luego hablaremos también de esos indicios previos, que es muy interesante. Bueno, este es el mapa petrológico publicado en 1963, de los varios que tiene Isidro Parga-Pondal. Isidro Parga-Pondal, quiero recordarles, es una persona un integrante de la generación NOS, que publica en los archivos de NOS, que crea represaliado por el franquismo, que acoge en Ocastro, Sada, como pueden ver por el anagrama, Isaac Díaz Pardo, que Isaac Díaz Pardo va a pagar los famosos cadernos do Instituto Xeográfico Xeolóxico de Laxe, o sea, un instrumento fundamental para la investigación de nuestro país, y Parga Pondal publica publica este mapa. Bien, un plano que volvimos otra vez a georreferenciar y quiero que se fijen que ya tiene más detalle. En verde está, por no enrollarme y por no entrar en temas que no me concierne, en verde lo que tiene son las rocas básicas a las que están asociadas las metabasitas, que en definitiva van a poder tener cobre. Y si bien es cierto que el núcleo más grande está en la zona de Santiago, pueden ver que hay como pequeños concreciones, vamos a decirlo así, que llegan a la zona de Pino Touro, ¿no? Que por lo menos sabemos que van a llegar allí. ¿Cómo se sabe? Pues se sabe porque en esta época, a partir de los años 50, se están realizando eh, investigaciones. ¿Investigaciones para qué? Para saber cómo es la geología de nuestro país y para que los recursos minerales sean también un instrumento de progreso. Por cierto, vamos a recordarlo, en Carril existía puerto y en Carril existía una gran fundición de gente que estaba asociado a Sargadelos. De Sargadelos se mandaba hierro. En Carril, en la fundición de la Riva, se hizo uno de los primeros buques metálicos de Galicia, por no decir el primero. Entonces, veamos que todo funciona muy bien y veamos que estamos ante la historia industrial del país. O sea que aquí no se puede coger
por piezas, sino que hay que verlo todo en conjunto. Y Touro o Pino es una de esas piezas relevantes que están en ese contexto. Y vamos a ver más cosas que salió. Los nuevos operadores. Bien, Rafael Sáenz Díez García. No puedo traer una imagen porque no la encontré, pero este señor, que es de una familia bastante conocida, este señor es ingeniero y sabedor que en Fornás existen minas, las reabre. Y entonces empieza en Fornás. Las peticiones que hemos detectado en los libros de registro mineros que están depositados en el archivo del Reino de Galicia eh, indican que en el año 46 pide permisos de investigación y que las concesiones definitivas se dan a partir del año 58. Y Rafael Sáenz Díaz va a ser la persona que empiece a explotar de forma industrial, bueno, no, que reinicie los trabajos de investigación en la zona de Touro Pino. ¿Y por qué se llama Cobre San Rafael? Pues por él, porque él es el que la concesión, que es toda esta, se va a llamar San Rafael, ni más ni menos, por iniciativa de él. Los herederos de Rafael Sáenz Díez García en 1968 van a vender los derechos mineros, pero de eso hablaremos más tarde. Lo que nos indican también los libros de registro minero depositados en el archivo do Reino de Galiza es que existen también otros operadores que haya discrepancias sindicales o no, forman parte de grupos industriales importantes, como por ejemplo Epifanio Campos, que murió. Epifanio Campos, saben ustedes que es el redescubridor de los lignitos de Meirama, vende al poco esa concesión, él llega allí buscando barros porque se dedican básicamente a hacer tejas, bueno, ahora hacen bastante más cosas. Manuel Ojea Blanco pide concesiones de cobre en la zona de Bama. Este señor también aparece en el BOE de 1956 con una solicitud denegada para procesar wolframio. Va a ser un constructor importante de la zona de Ourense. Y aquí tenemos el famoso Manuel López Cao, que lo podemos ver en las calles de A Coruña, asfaltando, dedicándose pues, a temas de obra civil continuamente. Es también uno de los grandes grupos. Esta gente empieza en los años 50 y empieza aprovechando eh, eh, materiales de construcción que existen en la comarca. Bien, al respecto de toda esta investigación, en esta zona natural, pues se puede dar haciendo una distribución espacial espacial de las sustancias, que claramente hay una zonificación. ¿El cobre dónde se va a buscar? En Fornás y en Touro o Pino. Puntualísimamente en Melide. Hierro, ¿dónde lo tenemos? En todas partes. En todas partes hay hierro. ¿Por qué es importante el hierro? Bueno, porque es un mineral habitual. Azbesto, supercontaminante, pues lo tenemos en Melide y en Santiso. Y ahora, luego vamos a aprovechar para hablar de él. Los cuarzos y aquellas sustancias que están relacionadas con el oro, pues los vamos a tener puntualmente en la zona de Touro o Pino, pero fundamentalmente en Arzúa y Melide, en aquellas zonas que decíamos del río Iso. ¿Por qué? ¿Por qué van allí? Porque existían prospecciones previas, populares. Cuando uno examina esos documentos, muchas veces la delimitación, donde clavan las estacas para delimitar las concesiones, hablan de antiguas trincheras. Bueno, entonces, mucha de esta actividad es porque hubo una explotación popular minera anterior.
Carbón, irrelevante, esto en Melide, absolutamente irrelevante. Pero esto sí me parece muy interesante. Esto es Monte Pedroso, ahí lo tienen a la izquierda, cerca de Melide. Esta es una imagen de 1946. Estos son minas de azbesto. El azbesto, que va a dar el amianto, en la época desarrollista para el mundo, es fundamental. Es un material de construcción esencial porque endurece los cementos de una manera muy grande. Estados Unidos es un gran consumidor de azbesto, incluso hasta los años 80 en que se limita y se prohíbe, pero hay un pico de producción y de consumo en los años 70 en Estados Unidos. Y aquí tenemos estas minas que, si bien pues ahora están fuera de uso, eh, son grandes, van al río Ulla, tienen una granja arriba y ahí están. Y los azbestos están asociados a la unidad geológica de Ocarión. Y ya por último, y con esto terminamos, la época del Río Tinto empieza en 1968, cuando los herederos de Rafael Sáenz Díez venden los derechos. Empiezan a investigar. Esta es la imagen. No hemos superpuesto un terreno porque no sabemos cómo sería en aquel momento. La producción se inicia en 1977, finaliza en 1984. Ustedes saben por qué decae el precio. ¿Y por qué tenemos esto? ¿Y por qué tenemos esto? Pues esto lo tenemos básicamente por varios motivos. Uno, porque existe maquinaria que permite efectivamente eh, profundizar mayormente. Eh, el carácter masivo, o sea, no dicho por nosotros, como figura en las memorias geológicas del IGME, de las metabasitas, no tiene que ver con los filones de cuarzo. Esos filones de cuarzo dan, por ejemplo, que la explotación en San Fins sea a través de galerías o en la zona de Pico Sacro. Aquí se hace de forma a cielo abierto precisamente por este motivo. Otro motivo más, cuando se instala Río Tinto, decide que eh, haya un aprovechamiento lo máximo posible. Y la historia lo que nos indica es que en la minería, a finales del siglo XIX, en las balsas de flotación, como esta que tenemos aquí, se utilizan para que haya una mayor concentración. Es decir, si no hay flotación, no hay rentabilidad, porque no se puede separar adecuadamente el cobre de la ganga. No porque lo diga nadie, es una técnica minera habitual para el mundo entero, que empezó en Gran Bretaña, que lo descubrieron dos mineros galeses, pero que de forma, digamos que independiente, también se desarrolló pues, en minas de Chile y de, y de Australia. Por tanto, o sea, si estas balsas están aquí, es que el aprovechamiento minero contemporáneo, las técnicas, así lo demandaban. Si no, ¿qué pasaría? Bueno, pues que nos tendríamos que remontar a principios de siglo, a 1901, donde pues mandaríamos en tren o en camión, en este caso, pues el material sin seleccionar para que en Gran Bretaña lo seleccionaran y que por tanto pues que ese rendimiento pues quedara allí. Y con esto termino. Este es el gráfico analizando las menciones. Las menciones que hay en prensa y en documentos varios. Tenemos este es para medir el nivel de atención que tiene este territorio. Se inicia en 1834 con la visita de Schultz. Esa visita va a dar lugar a que la compañía
Coruña Copper Company Limited, pues esté entre 1901 y 1914, que por cierto, aunque Calvert, que es un ingeniero inglés, en 1903 diga, oh, sí, aquí trabaja mucho. Sabemos por ingenieros como es Ramón del Cueto, con una calle en Coruña, y Manuel Antonio Irimo, que los trabajos son tanto discretos como hemos visto también en las imágenes anteriormente puestas. Durante la Primera Guerra Mundial hay un parón, ya que esta actividad está ligada a los ingleses. Los ingleses se van y por tanto decae. Viene Penarroya. Penarroya, como es una compañía que, entre otras cosas, también parte de su actividad está ligada a las infraestructuras, vuelve a proponer la construcción de aquel ferrocarril, como se propusiera en 1901, pero tanto con la crisis de Primo de Rivera, o sea, con la dictadura de Primo de Rivera, la crisis de 1929, que recordemos que aletarga el consumo de cobre porque no hay dinero para consumo y luego se amortiza lo que hay, o sea, lo que hay se recicla hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, la actividad en este territorio pues no se vuelve a retomar. En cualquier caso, y como síntesis, lo que tenemos es una minería que es consustancial a este territorio, que se puede rastrear y documentar fehacientemente ya desde la prehistoria, que tuvo un desarrollo tradicional y popular muy importante, que ese desarrollo tiró o propició el interés de grandes investigadores que están en Galicia, Schultz en 1834 y posteriormente Isidro Pargapondal, y que esas investigaciones van a permitir el desarrollo que tengamos hoy en día. Y lo que hay hoy en día se debe a las condiciones, vamos a decir, tecnológicas que se pueden implementar, tal como pasó anteriormente. En el siglo XVIII se utilizaban los medios manuales, la gente iba a picar, por eso las labores eran poco evidentes, eran discretas. Vimos también cómo eran aquellas de la prehistoria, que apenas eran zanjas que se profundizaba en un metro. Vemos cómo a principios del siglo XX, la dinamita, las barrenas y las primeras máquinas permiten pues, hacer trincheras un poquito más profundas, pero no explotaciones del tipo que podamos tener hoy en día. Y en principio, si no hay otra cosa, pues lo que queríamos decir, porque este es un trabajo colectivo en el que me tocó a mí hacer la exposición, pues sería esto. Bueno, pues nada. Desde la Asociación de Mineros Turopino, agradecer a Antón Malde esta colaboración tan interesante con la que nos ha demostrado que vivimos en un territorio claramente minero. A ver si ahora se consigue reabrir el proyecto Touro y continuar así con esta tradición. Y bueno, aquí le pueda apetecer, pues también estaremos dentro de un rato a las 12:30 en Radio Arzúa, donde también podremos charlar un poco de cómo ha ido este webinar. Espero que os haya gustado y nada más de nuestra parte. Un saludo.